escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nuevo nombre. ¿Sabían ustedes que la palabra me está diciendo que Jesucristo no solamente nos va a cambiar el nombre a cada uno de nosotros? ¿Lo sabían? No sabía. Que nos dará un nombre nuevo. Un nombre nuevo, claro. Y que Él nos va a revelar su nombre nuevo. Que en la eternidad conoceremos a Jesucristo con un nombre nuevo. Y prácticamente borraremos los nombres por los cuales lo conocemos en estos momentos. Él nos revelará su nombre nuevo. ¿Cuál es? Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, porque nos ha permitido estar una vez más en este lugar. Gracias, Señor, porque aquí hoy se va a aprender de tu palabra, Señor. Mira que hoy vamos a ser edificados, Padre de la gloria. Mira, Señor, la enseñanza te la presentamos, Señor. Que todo sea de tu agrado, Padre de la gloria. Si hagamos algo, Señor, que no sea de tu agrado, te pedimos perdón, Padre de la gloria. Te pedimos que nos perdones si te ofendemos en algo, Señor. Mira, Padre de la gloria, te vamos a presentar este estudio, oh Señor, donde se vamos a glorificar, Padre de la gloria. Mira a los hermanos que están en su casa, porque sabemos que no pueden llegar quizá por el agua. Oh, mira, Padre de la gloria, aquellos que quizá vengan en el camino, oh Padre de la gloria, que sea usted cubriéndolos. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate en nuestra vida, Señor. Oh, glorifícate en nuestra familia, Señor. Glorifícate, Señor, en cada una de las personas que está en este lugar, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si no hubiera sido por eso, Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. gloria a Dios, aleluya. Cántese otro, hermano. Amén. Gloria al Señor. Cántese el Señor. Estamos de fiesta con Jesús. Gloria a Dios. Al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa. Es Cristo que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Todos reunidos en la mesa. Es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Vamos Dios. sentando, hermano. Bendito Dios. Qué bueno es cantar al Señor. Alabado sea Cristo. Bendito Dios. Pues bien, hermanos, vamos en esta tarde, noche lluviosa. No creo que ya vengan más hermanos porque el tiempo, el clima no está facilitando las cosas. Pero bien, vamos a retomar un poco de lo que habíamos hablado hace unos días de ¿qué? Apocalipsis. Estábamos en Apocalipsis hace unos días, ¿verdad? Gloria a Dios. Me parece que hablábamos hace unos días de que cuando estemos en la presencia,
cuando estemos ya en la eternidad, bendito Dios, alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo Jesús. Cuando hablamos de la iglesia a Filadelfia, creo que habíamos hablado de eso, que concluye diciendo: al que venciera, yo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre nuevo. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. ¿Sabían ustedes que la palabra me está diciendo que Jesucristo no solamente nos va a cambiar el nombre a cada uno de nosotros? ¿Lo sabían? No sabía. Que nos dará un nombre nuevo, Un nombre nuevo, claro. y que Él nos va a revelar su nombre nuevo. Que en la eternidad conoceremos a Jesucristo con un nombre nuevo, y prácticamente borraremos los nombres por los cuales lo conocemos en estos momentos. Él nos revelará su nombre nuevo. ¿Cuál es? Una verdad no revelada. Él no ha dicho a nadie cuál es ese nombre, porque hay que esperar hasta allá. Bendito es el Señor. Vamos a hablar hoy de la iglesia de la Odisea. ¿Qué les parece? Apocalipsis 3:14. Leemos en el nombre de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ya todos ustedes manejan, ¿saben? Cuando la escritura dice el ángel de la iglesia, ¿a qué se está refiriendo? ¿Alguien no se recuerda? Al pastor. Al pastor de la iglesia. Bien. Y dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Alabado sea Cristo. Antes de definir un poco sobre ese versículo, vamos a hablar un poquito de la iglesia de la Odisea, donde estaba situada, y algunos apuntes importantes. La iglesia en la Odisea, esta ciudad estaba ubicada en el valle del río Lico, en el área suroeste de Frigia, y se convirtió en el centro de comercio de mayor riqueza e importancia en esa región. Era conocida por tres industrias principales: el préstamo de dinero, la lana y la medicina. En particular, el colirio, que era una solución soluble para los ojos. Colirio, gota para los ojos, ¿verdad? Ocurre que en este lugar la falta de agua adecuada obligó a la ciudad a construir un acueducto subterráneo. Las tres industrias, así como el suministro inadecuado de agua potable, formaron parte del mensaje en esa carta. Se tomaron como ejemplo para hablar de la Odisea, de esa situación que ocurría en este lugar. La iglesia comenzó por medio del ministerio de ¿quién? ¿Quién comenzó esa iglesia? ¿No lo saben? Realmente la Odisea, quien comenzó esa iglesia, quien la fundó, quien evangelizó en ese lugar y fundó la iglesia, fue Epafras. Los griegos decían Epafras. Epafras. Entonces es importante que sepan que mientras Epafras estaba evangelizando y fundando la iglesia en ese lugar,
Pablo se dedicó a ministrar en Éfeso. Pablo estaba como pastor ¿dónde? Y Epafras en la Odisea. Y sepan esto, que Pablo nunca visitó la Odisea en persona. Ahora bien, lo que nos falta es conocer Epafras, pero ¿quién era Epafras? Lo más probable que el nombre de Epafras fuera Epafrodito. Y entonces se acostumbraba en aquel tiempo, como acostumbran los americanos en este tiempo, a hacer una contracción del nombre. Pongamos un ejemplo. Mi hija se llama Dioveli. El norteamericano fácilmente dice Diove. Es una contracción. Por ejemplo, había un jugador de las Águilas, yo era pelotero en mi juventud, se llamaba Franklin Taveras, pero los norteamericanos le decían Franklin, Frank, hacen una contracción, como que acortan el nombre. Entonces Epafras es posible que sea el mismo Epafrodito, solo que se hizo una contracción, ponen el nombre más chiquito. Ahora bien, si ustedes buscan en Colosenses 1:7, ahí van a tener información de quién era Epafras. Busquen Colosenses 1:7. Otro puede buscar Colosenses 4:12. Ahí tendremos información. Amén. Léalo. 1:7. Alabado sea Cristo. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros. ¿Cómo que dice? Como lo habéis aprendido de Epafras, Ajá. nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros. Oiga cómo Pablo se refería a esa persona, Epafras. Si ustedes no lo sabían, Epafras fue discípulo de Pablo y representante apostólico de Pablo. Oiga bien, representante apostólico de Pablo. Entonces, ¿cómo es que Pablo lo llama en Colosenses 1:7? Epafras. 1:7. Colosenses 1:7. Consiervo amado Consiervo amado y un fiel ministro. y fiel ministro. Veamos ahora Colosenses 4:12. 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfecto y completo en todo lo que Dios quiere. Amén. Yo voy a leer Filipenses 2:35, donde Pablo también habla de esta persona. Dice en Filipenses 2:25: mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, su mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Saben ustedes que esa historia es tan interesante que Epafrodito estaba enfermo en la cárcel junto con Pablo, a punto de morir, grave de muerte? Qué extraño que Pablo, con todos esos dones, incluyendo el don de sanidad, no oró, no impuso la mano para que Epafrodito se sanara, porque estuvo a punto de morirse, de grave de muerte que estaba. ¿Y por qué sería eso? Ya habían sido retirados. Ya habían pasado esa etapa. ¿Y si tú dices eso a otros grupos cristianos? Ay,
Claro, Los que levantan muertos. Porque no escudriñan las escrituras, se van a un fanatismo todo el tiempo y no se interesan en aprender por eso. Dice la palabra, y yo eso se lo comenté hace unos días, que Dios usaba a Pablo de una manera tan extraordinaria que Pablo mandaba parte de su vestimenta, el delantal, el pañuelo, llévale eso a fulano y cuando él toque eso ya va a ser salvo. Sin embargo, aquí estaba junto con Epafrodito y orando estaba. ¿Y por qué Pablo no le impuso la mano para que se sanara? Dice Baron Robinson que ya Pablo había sido retirado del don de sanidad. Ahora, ¿por qué? Si es así. ¿Por qué? Si es así. Estaban en otra dispensación ya. Oye, pero es que este muchacho está adelantado, ¿eh? Bueno, pero los gentiles creemos por milagros, señales, prodigios o por fe. Por fe. Ahora, ¿Dios sigue haciendo milagros? Claro. Claro que sí, claro que sí. Bendito Dios. Entonces, ahí tienen algunos detalles para que puedan entender a quién era Epafras, que fue el que evangelizó y fundó la iglesia de la Odisea, y que Pablo nunca visitó de manera personal esa iglesia. Entonces, acabo de leer donde dice parte del versículo 14: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Saben que aquí hay algo interesantísimo en eso que acabo de leer? Cuando dice que el testigo fiel y verdadero, lo que dice es que Jesucristo es el digno de toda confianza como testigo fehaciente de la verdad de Dios. Y esa parte cita el principio de la creación de Dios. Fue lo primero. El principio de la creación de Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque se puede manejar mal. Eso contrarresta la mala interpretación, una herejía de la que se hablaba en ese tiempo y que hoy en día hay grupos herejes que repiten la misma herejía de ese tiempo, que Jesucristo fue lo primero que el Padre creó. Pero eso dice claramente que no es así, que el principio de la creación es Jesucristo, no lo primero que Dios creó. El principio de toda creación. Ahí dice claramente el principio de la creación de Dios. Esto corrige una herejía que al parecer estaba presente tanto en la Odisea como en Colosas, que Cristo era un ser creado, que fue lo primero que Dios creó. Y eso es una herejía. Todo lo contrario, Él es el principio de toda creación. ¿Se puede mostrar fácilmente? Porque como dice que Él es el principio de toda creación, es decir, iniciador, autor, instaurador, el que dio origen a toda la creación. Y es sencillo. Juan 1:1 que dice: en el principio, ¿en qué tiempo era el verbo? ¿Quién es el verbo? ¿Y cuándo estaba con Dios? En el principio. Entonces, si estaba del principio, ¿cómo fue que Dios lo creó? Porque estaba del principio. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, si estaba del principio, ¿cómo fue lo primero que Dios creó si estaba del principio? Porque fue la palabra de Dios para mí que se personificó. Ahora bien, si es verdad lo que dicen esos herejes, evidentemente no es verdad. Pero busquemos Juan 1:3, a ver qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3. Y otro busque Colosenses, capítulo 1, versos 15 al 20. Juan 1:3. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cómo?
Repítame eso. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ajá. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bien, entonces, ¿se entiende eso? ¿Quién fue el creador de todas las cosas? Jesús, Jesucristo. claro. Él es el principio de todo. Y estaba en el principio con el Padre. Ahora veamos qué dice Colosenses, capítulo 1, versos 15 al 20. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Se entendió eso? Él es el principio De todas las cosas. de todo. Hay un grupo de herejes que dicen que Él creó las otras cosas. A Él lo crearon y Él creó las otras cosas. Pero ocurre que en el lenguaje original, el griego, que se escribió el Nuevo Testamento, jamás está otras cosas. Eso lo introdujeron. No, es que es el principio de todo. Ahora, donde muchos pueden confundirse cuando dice que Él, refiriéndose a Jesús, es el primogénito de toda creación. Se puede interpretar entonces, pero si es el primogénito de toda creación, Él fue lo primero que Dios creó. Se podría. ¿Verdad? Pero entonces es una mala interpretación porque Él es el principio de todo. Lo que está diciendo es que Jesucristo tiene, bendito Dios, toda la preeminencia, que Él es supremo y preeminente, que Él tiene todo el poder. No que Él es el primero que Dios creó, porque dice primogénito, pero necesariamente el primogénito no es el primero, después lo vamos a discutir. En la Biblia todo el que es primogénito fue el primero. No. Sino el que tiene la preeminencia, el que tiene el favor, el que tiene el poder. Entonces, repito, Él es el principio, el iniciador, autor, instaurador, que dio origen a toda la creación, así como el primogénito de toda creación, lo cual significa que es el ser más supremo y preeminente que jamás ha nacido. Como hombre, Él tuvo un comienzo, pero como Dios, Él fue el principio de todo. Ahora, eso es lamentable, que esa herejía sobre Jesucristo estuviera en esa iglesia de la Odisea y en Colosas también. ¿Sabían eso? Y que hay grupos que siguen predicando esa herejía. Pero eso es lo que dice, que Él es el supremo de toda creación, el que tiene potestad, el que tiene el poder. Él es el principio de toda creación. Bendito es el Señor. Seguimos. Dice el verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Alabado sea Cristo. Vamos a ver si alguien puede decirme lo que eso significa. Ahí él está diciendo, como que dice, ¿a quién es que tú le estás sirviendo? ¿Es al otro o a mí? Decídete por uno. Que ni Bendito eres frío Dios. ni caliente. Te voy a, aquí, yo no te voy a presentar, te voy a vomitar desde mi boca y no te voy a echar. O sea, que lo vas a echar del reino. O sea, que lo vas a apartar, no entra. Perdón, y casualmente yo predicaba el sábado sobre ese tema. Y decía, Dios me permite decir que aquellos cristianos que son tibios, primeramente hacía el aclarando del agueducto, como usted decía, que César hizo el agueducto,
Y entonces el agua llegaba, según el acueducto iba por la montaña, el agua llegaba caliente, tibia, por los conductos. Entonces, cuando uno se toma un poco de agua tibia, lo que hace es que el estómago le da náusea. Entonces, a veces la vomitaba. Pero lo tibio, decía yo, que son aquellas personas que están dentro de las iglesias haciendo sus cosas y se creen que están bien así. O sea, se sienten bien con lo que están haciendo, hasta vienda que están mal. Ahora, el frío es aquella persona que no le importa una cosa y la otra, pero siempre va a la iglesia. Ese día, ese frío, se puede calentar de un momento a otro. Porque el problema de Dios no es ni con el frío, ni con el caliente, sino con el tibio, que se cree que está bien. Estando mal, se cree que está bien. Pues bien, saben que le comentaba al principio que cuando a Jesucristo envía esta carta, estaba usando las características geológicas de ese lugar y características propias también del comercio, de la medicina, y usaba eso como ejemplo para hablar de la iglesia. En realidad, Máximo tiene mucha razón. Lo que ocurre cuando la Biblia nos habla de esta iglesia y de frío y de tibio, lo que ocurre es que cerca de allí, de ese lugar de la Odisea, se encontraba Hierápolis, que era famosa por sus aguas termales, o sea, aguas calienticas, ¿verdad? Tibias. Así como Colosa, que estaba por ahí mismo también, era conocida en el mundo antiguo por su abundancia de refrescantes manantiales montañosos. ¿Ven la diferencia? En Colosa, aguas refrescantes. Entonces en Hierápolis, agua tibia. Agua tibia. Bien, aguas termales. En cambio, la Odisea tenía agua tibia y sucia que corría a lo largo de varios kilómetros. Entonces la agua de la Odisea era tibia y sucia, y sí, que corría varios kilómetros. Bendito es el Señor. Entonces, eso eran varios kilómetros de acueductos subterráneos. Los visitantes que no estaban acostumbrados a consumirla, casi siempre la escupían de inmediato. La iglesia en la Odisea no era fría en el sentido de rechazar a Cristo abiertamente, ni era caliente o llena de celo y vigor espiritual. En lugar de esto, sus miembros eran hipócritas y tibios, que profesaban conocer a Cristo, pero en realidad no le pertenecían. Búsquese en Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué va a pasar con esos hipócritas que decían conocer a Cristo, pero realmente no le pertenecían a Cristo? No le servían a Cristo realmente. Mateo. 7, 21 al de boca 23. era una cosa, pero su hecho era otra. Sí. O sea, su Sí. conducta. Por ejemplo, decían, yo amo a Dios, yo amo a Cristo, yo soy cristiano, pero mi conducta era otra cosa que lo que yo decía. Eso es. Veamos qué dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cristo lo que está diciendo, te vomitaré de mi boca. ¿Qué pasaba en la Odisea? Que todo aquel que tomaba esa agua tibia y sucia, la vomitaba. Así eran los supuestos creyentes en esa iglesia para Cristo. Le daban náusea. Eso es lo que está diciendo. Como el agua sucia de la Odisea, esa agua sucia y tibia, hace que la gente vomite, pues así me dan ustedes náusea a mí. Lo voy a vomitar. Igual que esa agua sucia y tibia. Alabado sea Cristo. Entonces el verso 18 dice, no, vamos al 17. Porque tú dices, la verdad que Jesucristo cuando tiene que decirle al otro la verdad, se la dice directo y en vivo, ¿verdad? Oiga lo que le dice Jesús a esa gente que estaba haciéndose pasar por cristianos.
Digo yo, porque si era así, entonces no eran cristianos, decían que eran cristianos, pero no lo eran. Dice Jesucristo en el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No, lo que Jesús le está diciendo. Desventurado significa un desdichado. Sí. Entonces ahí pone la medicina, ponte el colirio para que veas bien, ciego, desdichado, y dice que eres rico. Cuidado, se parece el hombre aquel que no va, que renunció a la pobreza. Yo renuncio. Pero bien, alabado sea Cristo. Dice el verso 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Santo Dios. Cristo ofreció la mejor alternativa espiritual a las tres industrias físicas que tanto enorgullecían a esa zona. Tenían oro, tenían lana, tenían medicina de los colirios, y Cristo está haciendo una comparación entre esas cosas físicas que tenían, de las que se sentían orgullosos, y le está diciendo más o menos qué es lo que tienen que comprar, haciendo una relación: compra oro fino, pero de mí, vestiduras blancas. Bendito Dios. Entonces, repito, Cristo les ofreció la mejor alternativa espiritual y las tres industrias físicas que tanto orgullo y seguridad física les ofrecían. Cada elemento de eso que Cristo hablaba era una expresión especial de la oferta de salvación genuina. Cristo les está ofreciendo la forma de qué es lo que deben hacer para salvarse. Compra de mí oro refinado, vestiduras blancas, colirio para que vea bien. Bendito Dios. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Los versículos 18 al 20 indican por igual que Cristo hablaba aquí a personas incrédulas. Dios también ama a los que todavía no se han convertido. ¿Lo sabían? Claro. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Ese lo sabe todo el mundo, ese versículo. De tal manera, Dios amó Dios al De mundo. tal manera, Amor Dios al mundo, que entregó a su hijo primogénito. Aún ama a los a los no creyentes. ¿Qué dijo Juan 3:16? Repítalo bien. Porque De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su hijo primogénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ama, Dios ama a los no creyentes. Bendito O Dios. sea, y ese amor está acentuado, significa que ya no vamos a Jesús otra vez. A Significa morir. Que ya Jesús no va a venir a morir otra vez, porque amó ya. pasado. Eso es, que ya está en el tiempo pasado. Sí. Es decir, yo amé al mundo. Ahora digo yo amé al mundo que entregué mi hijo único. Que ya él no vuelve a morir. Entonces, cuando dice que yo castigo, reprendo, realmente esto se refiere con frecuencia a la obra de convicción y escarmiento de Dios en la vida de los no regenerados. Entonces yo reprendo, yo castigo, pero Dios lo que está tratando no es de reprenderte y castigarte, es de convencerte para que acepte a Cristo, que es la solución para llegar a Él. Bendito Dios. Verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué se puede interpretar de ahí, hermano? que Él es caballeroso. Si uno le permite entrar a la vida de uno, Él acepta. Pero si lo rechazan, Y Perfecto. allá Jesús dijo también, y esto no lo vuelvo a hacer hasta que estemos allá. Se refería a la Santa Cena. También Bien. podría. Realmente, la interpretación general que se da en estos casos es como la hermana ha dicho. Se interpreta en sentido general que Cristo está tratado de entrar en nuestro corazón. Y que si lo aceptamos, Él entra y estará con nosotros. Eso se puede definir como que está bien, pero en el contexto de esta iglesia, Cristo realmente lo que está diciendo es:
bendito es el Señor, que quería entrar en esa iglesia que llevaba su nombre y no había ni un cristiano verdadero ahí. Y él quería entrar en esa iglesia. Alabado sea Cristo Jesús. El contexto demanda que Cristo procuraba entrar en esta iglesia porque llevaba su nombre, pero no había un solo creyente verdadero en su interior. Esta carta disciplinaria y correctiva era su forma de tocar la puerta. Si uno solo de los miembros reconocía su perdición espiritual y respondía con fe salvadora, Cristo entraría en esa iglesia y tomaría la iniciativa para mantener comunión con los nuevos creyentes. Realmente en el contexto es sobre esa iglesia que Cristo está refiriéndose. Y no aparecía uno. Y Cristo dice, pero esa iglesia lleva mi nombre, si hubiera por lo menos uno que fuera un creyente verdadero, yo entrar a esa iglesia. Esa iglesia no estaba nada fácil, ¿eh? ¿Habrá iglesias así hoy? Dios mío. Alabado sea Cristo. Verso 21. Al que venciera, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué promesa tan bonita. ¿Qué entendemos ahí? Primero, al que venciera. ¿Quiénes son los vencedores? ¿Todos? Los cristianos verdaderos. Todos los cristianos verdaderos, todos los creyentes verdaderos somos vencedores. Entonces, cuando dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo dice que nos vamos a sentar con Él. Bien, esa es una expresión simbólica, porque realmente no vamos a sentar en el trono con Cristo, ¿verdad que no? No, porque imagínense. ¿Verdad que no? Eso es simbólico. Eso quiere decir que más o menos alude a nuestra participación en el privilegio y la autoridad propios y exclusivos de Cristo. Pues Él disfruta con nosotros. Él disfruta que nosotros reinemos con Él. Cristo disfruta que nosotros reinemos con Él. No es que vamos a estar sentados con Él en el trono, pero estaremos en el reino con Él. Y Cristo disfruta eso, que reinemos con Él. Pero para reinar con Cristo hay que ser un vencedor. Y para ser un vencedor tenemos que ser entonces un creyente verdadero, un cristiano auténtico. Bendito Dios. Entonces eso es todo por esta noche respecto a la iglesia de la Odisea. Bendito Dios. Hay que chin. Santo es el Señor. ¿Falta un chin? No, hay que chin, dije yo. Tan chin. Entonces no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algo que no se entendió o faltó algo. Grandes promesas que no hace Jesucristo. Pero había un problema grave en la iglesia de la Odisea. Óyeme. Y aún siendo esa iglesia como es, aún Dios le da la oportunidad. La oportunidad. Aún por más malo que sea una persona, una iglesia esté actuando de otra manera, Dios siempre da oportunidad. Pero lamentablemente hay muchos que no quieren entender. Hay muchos que Dios me permitió decir, yo creo que era el sábado, lamentablemente que muchos líderes y muchos hermanos se van a perder con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano, ese manual de nosotros, y se van a perder. ¿Tú sostienes entonces que el mensaje de la semana pasada, o sea, tú ves en esa dirección? Muchísimos llamados cristianos que se van por el infierno. Sí, ¿por qué? Porque, mire qué es lo que pasa. Lo importante no, yo decía, lo importante no es aprender mucha Biblia, que es bueno. Lo importante es aplicarse a las escrituras al creyente. Porque yo me puedo embotar esta Biblia, dígame, ¿qué tema usted quiere que yo le hable de esta Biblia? Yo le hablé de cualquier tema que usted me diga para la gloria de Dios Padre, de esta Biblia. Pero lo importante es que no es que yo sepa todo, sino que yo me aplique para la sana doctrina a mí. Yo no hago nada con aprenderme la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, si no me aplico realmente lo que dice desde Romano a Filemón para los gentiles. Casualmente yo estaba hablando de eso anoche. Ayer cuando estábamos allá en el consultorio, que yo decía a la hermana, no hermana, vea,
Lo que pasa es que la Biblia es toda palabra de Dios, pero no todo se aplica a nosotros. La verdadera doctrina está desde los romanos hasta Filemón. Y tú explicaste una cuantas cosas que ella decía, oh, pero mira, tanto tiempo que Samuel tenía en una iglesia, nunca se lo han dicho. Y esa persona era muy inteligente. O sea, no era la quien estaba en el frente de la iglesia, muy entendido. Pero ¿qué pasa? Que aplica cosas del Antiguo Testamento, se le aplica a la iglesia. Y digo, no, eso no es así. Entonces cada vez que yo me enfrento, lo que hago es que me encuentro el problema. Yo me quedo callado. Entonces si es para mí no hay problema en contender por esto, por cosas que no van a arribar.